Buenas, mi nombre es Johandra Delgado. A partir de esta semana, el Instituto Nacional Demócrata convocará a líderes cívicos de América Latina y el Caribe para discutir el monitoreo de la corrupción política y el abuso de los recursos públicos en las elecciones. Antes de iniciar esta conversación, puede ser útil reflexionar y establecer un entendimiento común de la corrupción y de cómo afecta a las elecciones y a los sistemas políticos en general. La corrupción política implica el uso del poder por parte de los funcionarios del gobierno o de su red de contactos para obtener un beneficio privado y legítimo. En el sentido extremo, a menudo se habla de la captura del Estado por intereses privados e ilegítimos. El beneficio privado puede ser económico, pero también puede implicar un aumento de poder o influencia. La imagen aquí podría indicar que los políticos reciben pagos como sobornos para apoyar proyectos de ley que beneficien a los de su red o se abstienen de regular ciertos negocios, todo lo cual implica conflictos de intereses. La corrupción política puede adoptar muchas formas. Un tipo de corrupción política en el que solemos pensar es el soborno, en el que los funcionarios públicos aceptan dinero de ciudadanos privados que tienen un interés particular a cambio de un beneficio o resultado determinado. El amiguismo, el nepotismo y el clientelismo pueden implicar el nombramiento de amigos, familiares o asociados para puestos de poder sin tener en cuenta sus calificaciones. En estos casos, un puesto de trabajo puede ser una recompensa para esa persona a cambio de su apoyo. Y en algunos casos, los países ven ejemplos en los que de un gobierno llega al poder y despiden a los miembros de la administración pública y los reemplazan con personas de su red. El clientelismo también puede implicar la concesión de contratos a determinadas empresas basándose en la red de un político y no en los méritos de una propuesta. A menudo, estos casos resultan en una menor calidad de los proyectos de desarrollo, bienes o servicios públicos. La extorsión suele implicar la amenaza o el uso de la fuerza para obtener dinero o algún otro beneficio. Un ejemplo de extorsión o soborno se dio en los Estados Unidos, en el estado de Illinois. Antes de ser elegido presidente, Barack Obama ocupaba un cargo en el Senado. Una vez elegido presidente, el marco legal permitía al gobernador nombrar a alguien para ocupar su asiento hasta el final del mandato. El gobernador del estado comenzó entonces a tratar de vender esencialmente el puesto, diciendo, si quieres ser senador, págame esta cantidad de dinero. El gobernador fue finalmente enviado a la cárcel. La corrupción política puede crear injusticia y desigualdad social. Si lo veo de la perspectiva del votante, si soy un votante, soy el contribuyente, entonces el sistema debería funcionar para mí. En cambio, la corrupción política hace que el sistema solo funcione para unos pocos elegidos, los que están cerca del poder político del momento, y para dejar a la mayoría fuera del sistema. Básicamente, los que quedan fuera son los más vulnerables y los más débiles. Y creará también las condiciones para polarización social, incluso la violencia, porque en algún momento es insostenible. La corrupción cambia los incentivos políticos y crea una injusticia que crea un campo de juego desigual que genera insatisfacción. Y, en lugar de que el gobierno se asegure de que funcione para todos, solo beneficia a un pequeño número de personas. Parafraseando el título original en español, es su turno y pueden dar jaque mate cuando quieran. En principio, el gobierno y los funcionarios elegidos obtienen su mandato y poder del pueblo que les ha votado. El incentivo debería ser atender a las necesidades de los ciudadanos comunes. En presencia de la corrupción, el incentivo es atender las necesidades de aquellos que puedan beneficiar a los responsables de la toma de decisiones, a través del dinero, el poder, etc. Es decir, ráscame la espalda y te rascaré la tuya.
Estas estructuras de incentivos otorgan un poder desmesurado a los pocos que tienen los recursos y la influencia sobre los funcionarios elegidos. Entonces, ¿por qué nos preocupa la corrupción política en las elecciones? Hay un par de razones. Una de ellas es que todos los incentivos de los que hablamos, como la corrupción, cambia la estructura de los incentivos. En las elecciones, esto básicamente se amplifica. Se trata de una oportunidad para que las personas en el poder y sus redes de patrocinio amplíen sus ganancias y después mantener esos beneficios durante los próximos 4 o 5 años. Además, en la corrupción tradicional, que tiene la adquisición de equipos, por ejemplo, durante el periodo electoral, entonces tienes oportunidades adicionales para robar dinero. Por otro lado, los titulares tienen la posibilidad real de perder beneficios y la gente es un poco reacia a las pérdidas. Así que existe la posibilidad de que las personas en el periodo electoral hagan todo lo posible para mantener ese poder y esos beneficios. Esta semana analizaremos más a fondo cómo se manifiesta la corrupción en los abusos de los recursos públicos durante el proceso electoral. Si tienes preguntas sobre este video, no dudes en plantearlas durante una de nuestras sesiones o compartirlas por correo electrónico. Muchas gracias.